Hola, como siempre, pues muy agradecido porque estén ustedes ahí de nuevo y yo, por supuesto, pues por hacer otro programa más de estos de guía médica, ¿no? Hoy vamos a seguir hablando, pues, de la mujer y cosas que le afectan de una forma natural, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre la inactividad de su aparato genital, digamos así, ¿no? O más bien, o su aparato reproductor, ¿no? Vamos a hablar sobre la menopausia. Y como siempre vamos a quitar un poquito de hierro al asunto, pues para que por lo menos tengan más información y se den más explicaciones y quitemos estas cositas que tanto preocupan a esa mujer, sobre todo en esa edad en que ha sufrido ya muchos varapalos, pues ha trabajado mucho y ahora pues más o menos pues los años que le vayan quedando de vida, pues 50 o 60 o 70 más, si Dios quiere, pues por lo menos pues viva ya más informada, viva más feliz y sobre todo menos aquejada de que una vez que ha pasado ya pues digamos su juventud, pues ahora descanse y tenga otra actividad no menos importante que la que pasó durante pues la otra parte de su vida, ¿no? Entonces, siguiendo con la misma manía, pues vamos a leer de una forma literal lo que nos cuenta este libro y luego daremos pues nuestra explicación, ¿no? Bueno, ya saben. Entonces, el tema este de menopausia se dice que en sentido estricto se denomina menopausia al cese de la menstruación, aunque habitualmente con esta palabra también se designa el conjunto de modificaciones fisiológicas que concurren en esta época de la vida de la mujer, en que desaparece su capacidad reproductora. La edad de aparición de este fenómeno se sitúa entre los 45 y los 55 años. El origen de la menopausia reside en la extinción de la actividad ovárica en su doble vertiente de liberación del óvulo y de secreción de hormonas sexuales, que son los estrógenos, ¿no? Principalmente, cuya disminución repercute en el metabolismo general del organismo femenino. Esta repercusión se produce por una parte a nivel local, en los órganos genitales, que sufren una atrofia progresiva, y por otra a nivel general debido a las múltiples funciones que cumplen las hormonas sexuales en el organismo. Los síntomas generales, dice este libro, más importantes son los trastornos neurovegetativos, que se manifiestan principalmente en forma de alteraciones térmicas y sofocaciones. Trastornos óseos, entre los que destaca fundamentalmente las alteraciones tipo osteoporosis. Mayor incidencia también de arteriosclerosis y los síntomas psíquicos como la irritabilidad, la ansiedad y la depresión, muy variables en intensidad y duración. No siempre la sintomatología se presenta con tal gravedad que requiera tratamiento. En ocasiones solo aparecen leves molestias. No obstante, en los casos en que sea necesario, el tratamiento consiste en la administración de hormonas sexuales sintéticas que detienen o ralentizan los efectos de la menopausia. Hay que tener en cuenta que la actitud psicológica es muy importante y no son pocos los síntomas debidos a una mala preparación en este sentido. Es esencial aceptar la menopausia como un hecho fisiológico que no representa la entrada en la vejez o el final de la vida sexual, sino como una etapa más en la vida de la mujer en la que únicamente termina el ciclo reproductor. Entonces, bueno, pues yo supongo, vamos, yo hace 150 años yo no he vivido, ¿no? Que yo sepa, o yo no me acuerdo, pero supongo que menopausia, pues tienen menopausia, pues las occidentales, pues tienen menopausia, pues las orientales, las del norte y las negritas también, ¿no? Quiero decir que todas las mujeres, pues han tenido pues desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Quiero decir que sobre estos temas, yo no sé qué pasaría cuando no hemos logrado, sobre todo en Occidente, pues no hemos logrado pues sintetizar compuestos hormonales, ¿no? Pues para paliar una serie de cosas, como son estos síntomas que a nivel de óseo, pues ya hemos hablado de osteoporosis o de arteriosclerosis en sus mayores incidencias. Por supuesto que yo tengo que comentar que hemos avanzado mucho en el sentido de saber ver las cosas orgánicamente, físicamente, anatómicamente,
y, por supuesto, intentar, de la forma en que estamos acostumbrados por nuestra cultura, pues a interpretar los síntomas que da una persona. Sin embargo, no somos capaces de a una mujer pues verla en conjunto, en el sentido y, por ejemplo, pues quitar el componente energético y el componente emocional, ¿no?, que tanto le puede influir a una mujer o a cualquier ser humano. En ese sentido, pues yo solamente me voy a dar una explicación, aunque algunas de ellas ya hemos hecho un programa especial. Me voy a ceñir solamente en estos 4 apartados, ¿no?, de las alteraciones neurovegetativas, en los trastornos óseos, en la mayor incidencia de enfermedades vasculares o cardiovasculares, y también en las alteraciones psíquicas, ¿no? Entonces, ¿qué explicación puede tener estas sofocaciones, estos trastornos térmicos o de la termorregulación, ¿no? O por qué estas mujeres, cuando en esta época de su vida, pues tienen estas sofocaciones que no les dejan vivir, ¿no? Entonces, ya de entrada vamos a decir que estos sofocos que vienen tan a la cara, ¿no?, pues que se ponen muy coloradas, y bueno, yo la verdad es que me imagino, porque como ustedes comprenderán, ni soy mujer ni estoy menopáusica, ¿no? Entonces yo no puedo entender qué es lo que puede sentir una mujer con estos sofocos, aunque sí intentar imaginármelo y por lo menos, bueno, ayudarle desde nuestro punto de vista, ¿no? Entonces ya, cuando una persona me dice eso, pues ya, porque está hecho así, vamos a decir que es una alteración, más bien una debilidad de vejiga y una alteración de su intestino delgado. Entonces, en esa primera parte, en ese primer positivo, primera barrera de defensa, esto es lo que se va a afectar en esta señora que ha dejado de reglar ya, ¿no? Entonces, hay que pensar que intestino delgado y vejiga pues tienen una característica energética que es frío. Vejiga pues tiene una característica, bueno, ya han oído hablar de ustedes de como ese pantano grande, profundo, frío. Entonces, este intestino energéticamente también tiene esa característica fría. Precisamente cuando hay una alteración energética en ese sentido, este intestino delgado se va a calentar y va a producir muchas cosas que ya hemos hablado, ¿no? Pues más nerviosismo, más tensión. Por supuesto, va a subir más calor hacia arriba, hacia esa parte de la cara, esas mejillas, ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Por otro lado, esa vejiga tiene la característica de agua muy fría, digo, energéticamente, ese concepto energético que es difícil quizás de entender, ¿no? Entonces, era la que, esa energía, digamos, era la que precisamente controlaba un poquito el calor excesivo que se podía producir ante un nerviosismo, ante una alteración orgánica en ese intestino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era, digamos, que era como el termorregulador de ese intestino delgado, ¿no? Ya decíamos, ya repetíamos bueno, repetimos ahora que ese intestino delgado y vejiga era como un matrimonio fatal, ¿no? Energéticamente tiene la misma característica de frialdad, pero sin embargo, anatómicamente, intestino delgado tiene que estar calentito. Sin embargo, vejiga pues tiene que estar un poquito más fría, ¿no? Entonces, entre ambos, pues ser, digamos, una llave que los dos se pueden controlar, ¿no? En el sentido de que intestino delgado no puede irradiar mucho calor a esa vejiga, porque entonces ese pantano ya iba a ser como agua caliente, ¿no? Incluso agua hirviendo. De tal manera que la energía de los 3 vientres, decimos así, pues ya va a estar más afectada, ¿no? Tanto trastorno digestivo como más nerviosismo de corazón, precisamente porque no va a ser esa vejiga capaz de subir ese frescor hacia arriba y mantener ese calor en ese vientre inferior. Y de ahí precisamente vienen esos trastornos, ¿no? Entonces, si esta pareja, ese intestino, calienta demasiado ese agua, repito, por supuesto que todo ese calor va a subir hacia la parte donde empieza ese meridiano de vejiga, precisamente. A esa zona, ese intestino delgado también va a subir más ese calor, va a traer más tensión precisamente en esta parte de la espalda,
en los omóplatos, en tensión en el cuello, esa cervicalgia a nivel de la séptima vértebra cervical. También va a producir mucha más rigidez en toda la columna. Por supuesto que aquí nos vamos a estar explicando muchos síntomas tan solamente distintos o vistos desde un punto de vista con más especializados, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? En ese sentido, con este intestino va a haber aquí mucho más bloqueo, mucha más tensión, mucho más dolor de espalda, luego más sofocaciones, por supuesto que sí, más calor dentro de esta cara, incluso más rubicundez, podemos decir, en estas sofocaciones, más dolor de cabeza, incluso esas cefaleas, sobre todo esas que anidan en esa parte de ese ángulo interno de ambos ojos, que son como si estuviesen metiendo, la sensación que me cuentan algunos pacientes, eso antes se lo transmito, es como si le estuviesen dando con martilleando con un clavo ardiendo en esa zona precisamente. Entonces es precisamente por esa alteración de ese intestino delgado, por esa alteración de esa vejiga, debilidad, precisamente. Por supuesto que a esa altura de esos años, pues no solamente va a dar esa característica emocional o esa característica psicológica que dicen estos profesionales, ¿no? Sino que incluso anatómicamente esa vejiga va a estar ya, ese pantano va a estar ya muy rebosante, pero de agua caliente. Entonces incluso esa debilidad de ese vientre inferior, por un lado va a dar lo que hemos comentado, alteración por esa parte de intestino delgado, también trastornos en la micción, ¿no? Quiere decir que incluso va a haber muchos más, al ver más debilidad, ya hablo anatómicamente, en esa vejiga, pues va a haber más posibilidad de tener infecciones, más trastornos de la micción, quiere decir, pues tipo polaquiurias, pues incluso pues, infecciones de esa misma vejiga, cistitis de repetición, tan solamente refractarias a antibióticos y todas las medicaciones que estamos acostumbrados, porque el daño es precisamente a nivel energético, y estas medicaciones, por supuesto, químicamente no van a suplir a ese ambiente energético, con lo que estas personas, por supuesto, que no van a ir mejorando, sino que al fin y a la postre, pues cuando esto se repita de sobremanera, pues dice, sí, es que a usted se le está descolgando esto, lo otro, entonces y entonces ya recurren a la cirugía, porque ante cualquier esfuerzo, pues estas personas que cuando eran jóvenes, eran activas en su aparato reproductor, se hinchaban, ahora cuando son mayores se hacen pis ante cualquier pequeño esfuerzo, ¿no? En ese sentido, pues si esa vejiga no tiene la capacidad por esa debilidad de refrigerar, de mantener esa temperatura calentita físicamente hay, de ese intestino delgado, por ahí van a venir todos los trastornos y esos sofocos de ese calor, ese dolor diablo, ¿no? Que dicen los ancianos, Entonces esa mujer, pues lógicamente, pues va a estar muy mediatizada precisamente por esa cosa que le ha venido nueva, ¿no? O ese ovario que se empieza a dormir, ¿no? Entonces también es cierto que cuando viene esta edad, pues no sé, pues 45, pues me parece un poco exagerado, ¿no? Pero 55 años, 60 años, pues también el componente social es importante, e incluso componente, digamos, familiar, ¿no? Pues muchas señoras pues ya pues se convierten en abuelas, ¿no? Porque sus generaciones ya se han casado y tienen nietos, entonces ese componente social pues también les hace quizá, aunque sin querer, pues le hacen pensar que, bueno, ya son muy mayores y socialmente pues si antes salían todos los sábados a cenar o todos los viernes, si podían, pues iban a un restaurante a cenar y a juntarse con unos amigos, pues quizá entre que don Cosme ya pues tiene el lumbago o tiene no sé qué, o ya está con las sopitas de ajo y con las zapatillas puestas, pues ya se retraen mucho más en salir, con lo que entre la forma en que se calienta la mujer es la cabeza, con esas sofocaciones, el tiempo que tiene que estar más entre cuatro paredes, entre, yo qué sé, cualquier cosa, entre la peluquería cuando les ponen esas cosas tan calientes, pues esta mujer, por supuesto, que va a dar un tipo de conducta, digamos así, que los otros profesionales dirían que son trastornos psicológicos o alteraciones psíquicas, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que ver todo ese conjunto de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Hombre, ya me perdonarán que les esté aquí mezclando tantas característica energética, característica anatómica o característica biológica, pero es que no hay otra forma de hablar para entender estos conceptos y, por supuesto, si no entendemos estos conceptos, pues muy mal vamos a poner ese tratamiento que tiene una efectividad ni más ni menos que del 100%. ¿Y eso cómo se consigue? Pues precisamente tonificando ese intestino delgado y tonificando esa vejiga, ¿no? Entonces, y por supuesto, pues a nivel local, pues algún tratamiento habrá que poner para bajar ese calor de la cabeza, pues a la parte más inferior, ¿no? Entonces, había aquellos puntos, ya vamos a repetir, pues que eran de intestino y de estómago Gochisanni, que con lo que esto bajaba, ¿no? Con esa tonificación de intestino delgado y esa tonificación de esa vejiga, esa moxibustión tan sumamente importante y frecuente que se debe hacer a nivel de esos puntos de ese meridiano de vasoconcepción, esos puntos Mo de intestino y de vejiga, pues con eso, esa tonificación tan impresionante, por supuesto que va a mejorar, porque esta persona ya va a bajar todo ese calor, esa temperatura ya no lo va a agobiar, ya no se va a calentar tanto la cabeza, esa cefalea va a desaparecer, esa tensión en esta musculatura tan fuerte, en estos trapecios y en las escápulas ya no va a doler, esa espalda va a estar mucho más relajada, ya no van a doler tanto los huesos en ese sentido, con lo que, por supuesto que su estado de ánimo y su emoción, por supuesto que va a ser mejor y su emoción va a ser ya distinta, ¿no? Entonces, con esa fuerza para enfriar, con esa tonificación de vejiga, por supuesto que va a controlar a ese intestino delgado. Por otro lado, pues el origen de que esta persona se tome su menopausia, en ese sentido, por supuesto que va a ser, o quizás sea por una falta de satisfacción personal, ¿no? O por una falta de continuidad en las cosas o en su vida o donde sea, ¿no? Pues falta de paciencia o incluso en su propia personalidad, ¿no? Pues mala educación o forma distinta de ver las cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que nadie le puede ayudar, ¿no? Nadie, porque es una cuestión muy personal de esta señora, ¿no? Entonces,